Damos la bienvenida en el estudio de los desayunos de 24 horas a Eliseo Azuero, asambleísta de la bancada de Integración Nacional. Eliseo, buenos días, bienvenido a nuestro programa. Bueno, finalmente terminaron el informe analizando la situación de Norma Vallejo. ¿En qué concluye ese informe para poder ir analizando las razones? Buenos días, un placer estar con usted. Definitivamente enmarcados en lo que dispone el artículo 164 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, procedimos a hacer la investigación en el que comparecieron testigos de cargo, se exhibieron pruebas de los hechos denunciados y adicionalmente, hay que decirlo también, a la asambleísta Norma Vallejo se declaró en rebeldía, si podríamos decir, decidió no asistir, aduciendo de que esta comparecencia podría afectar su participación en este proceso que se investiga en la Fiscalía General del Estado. La conclusión a la que llega la Comisión Multipartidista, en donde refrendamos con 3 firmas el informe, es la de sugerir al Pleno la pérdida de la condición de asambleísta porque se habría probado el hecho cierto de haber gestionado cargos públicos como lo estableció el señor Martín Campos en una de las comparecencias. ¿Es decir, la destitución? Efectivamente, la pérdida del cargo de asambleísta es lo que prevé el artículo 127 de la Constitución en su numeral 3. La Ley Orgánica de la Función Legislativa efectivamente también consagra esa situación. Definitivamente le corresponde en esta instancia a el Pleno de la Asamblea tomar la decisión con los votos, si es que se acepta la sugerencia de la Comisión o si definitivamente los votos deciden que no se establezca este tipo de sanción. ¿Cuántos votos se necesitan en la Asamblea Nacional para confirmar la destitución, esta sugerencia de destitución a Norma Vallejo? A ver, ahí hay una suerte de incoherencia, digamos, en el marco legal que rige las acciones de los asambleístas. En el artículo 8, de la Ley Orgánica de la Función Legislativa se establece que las resoluciones de la Asamblea requieren solo mayoría simple, es decir, 69 votos. Más sin embargo, muchos otros sostienen de que para el levantamiento de la inmunidad parlamentaria, que es otra situación, se requiere de 93 voluntades, lo cual sí sería un poco difícil de conseguirlos. Pero insisto, en el artículo 8 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa claramente se establece cómo debería operativizarse la votación para la pérdida de la condición de asambleísta. Ahora vamos con las argumentaciones, las razones que ustedes han encontrado para sugerir esta destitución de Norma Vallejo. Usted habla de trámite de cargos públicos. De tráfico de influencia, podría decir. Tráfico de influencias. ¿Qué tipo de, cómo se concretó eso? ¿Qué pruebas tienen para ello? A ver, como el país habría asistido a la develación de un audio bastante extenso que tiene aproximadamente 3 horas con 30 minutos, nosotros escuchamos el audio durante 2 días, requerimos la participación de los testigos de cargo, quienes de manera clara manifestaron que efectivamente la asambleísta Norma Vallejo les habría, en el momento de que les retiró el encargo en su despacho, ofertado a conseguir espacios en otras instituciones, como es el caso del IES, por ejemplo. Y en las grabaciones se escucha a ella hablando de que a través de una X persona se podría lograr este cometido. Y luego, cuando comparece Martín Campos, que es uno de los testigos esenciales, él sostiene de que efectivamente la señora asambleísta Norma Vallejo le habría ofertado conseguirle un nuevo cargo en el IES. Adicional a ello, en todo el proceso de investigación, se escuchan temas relacionados, por ejemplo, con la llegada de mucha gente a su despacho los días martes o miércoles y dejaban sus hojas de vida porque ella les ofertaba conseguir espacios en el sector público, algo que está totalmente prohibido por la Constitución en su artículo 127, numeral 3, y en el artículo 163, numeral 3 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Ahora, ¿la prohibición llega al ofertar o la prohibición legal
es el de tramitar, o sea, el de realmente conseguir ese cargo, porque si ofreció, pero al final no hizo nada para conseguir esos cargos públicos de estas personas, entonces no sé si realmente se cometió el delito. Tal vez lo que hacía ella era engañar a todas estas personas que de alguna manera le apoyaban. Lo que la norma dice gestionar, el verbo gestionar no dice de ninguna manera que tiene que concluirse con la gestión. El hecho mismo de que se pruebe de que ella estuvo gestionando a través de terceras personas estos espacios en la función pública, definitivamente son la base y fundamento de la conclusión a la que llegamos los miembros de la comisión. Está absolutamente claro, y en derecho público no podemos hacer ningún tipo de interpretación que no sea sencillamente lo que textualmente dice la ley. Ahora, este es un nuevo delito que se descubrió en la investigación que inició por el cobro de las coimas, de los famosos diezmos a los empleados que tenía Norma Vallejo. ¿Y en eso qué pasó? Nosotros no somos competentes para establecer el cometimiento de algún ilícito que debe estar en el ámbito punitivo. Esta parte es la que ha generado mucha discusión y mucha gente cree que nosotros tendríamos que establecer el informe en función de lo que escuchamos y de lo que en efecto se probó, de que inclusive existen traslaciones de recursos a las cuentas corrientes, a las cuentas de la familia. Existe, por ejemplo, la delación de uno de los testigos en donde dice que tuvo que inclusive comprar un pasaje para la asambleísta y su esposo para viajar a la ciudad de Manta con la tarjeta de su abuela, entre otras cosas. Pero este no es el ámbito de gestión que le corresponde a la comisión multipartidista. Nosotros juzgamos la conducta política, es decir, el cometimiento de estas inconductas que están claramente establecidas en la Constitución y en la ley. Así que nosotros, por esta razón, hemos sugerido, al haber encontrado el hecho de la gestión de cargos en el sector público, la sanción que nosotros sugerimos al Pleno. Lo otro pasa directamente, Janet, a la función judicial. Este expediente, conforme a la resolución, ingresará con todos los elementos a la Fiscalía para que allí, aparte de la investigación que está realizando, con la participación de esta comisión multipartidista, también se incorporen estos elementos para el proceso investigativo. Pero, a ver, esto me parece inverosímil. O sea, ¿cómo es que una conducta antiética de un asambleísta que debería dar ejemplo, porque se les dice a los padres de la patria? Entonces, tienen que ser ejemplo para sus hijos de la patria, ¿sí? Si tiene una conducta antiética al cobrarle diezmos, al quitarle parte de su sueldo a sus propios empleados para financiar cosas personales o para financiar las necesidades de su partido político, eso entra de lo antiético. ¿Eso acaso no está normado, sancionado o de alguna manera, pues, predeterminado, supuesto que tienen que ir a portarse bien y no a portarse de manera antiética? Porque el hecho de que eso no esté escrito en ninguna norma, siento un precedente fatal. ¿Es que acaso los ecuatorianos necesitamos que todo esté escrito para poder saber qué está bien y qué está mal? Lamentablemente, Janet, nosotros tenemos que hablar del cumplimiento de nuestro rol. Nosotros no somos jueces, somos un conjunto de personas que investigamos un hecho para que, enmarcado en lo que dispone la Ley Orgánica de la Función Legislativa, lamentablemente la Ley Orgánica de la Función Legislativa solo establece de que gestionar cargos públicos, cobrar recursos del Estado que no le correspondan a su gestión como asambleísta, pertenecer a organismos o directorios, son las causales de destitución del cargo de asambleísta. Eso establece la ley. Lamentablemente no tenemos un código de ética y usted ha escuchado de que es necesario tener un código de ética que contemple otras inconductas que puedan acarrear la pérdida de la condición de asambleísta. Por eso, no es que estamos diciendo de que nosotros hemos gestado nuestro informe en función de lo que es escandaloso. Lo escandaloso es de que efectivamente sí se cobraron recursos, se les exigió a las personas, se violan expresas disposiciones de la OIT, se violan disposiciones contenidas en el Código del Trabajo, de la LOCEP, etcétera, etcétera. Pero ese no es el campo de gestión que le corresponde a esta comisión. Lamentablemente, tenemos que demostrar que estos son nuevos tiempos.
tenemos que acoderar nuestra gestión a lo que establece la Constitución y la ley. Es a la función judicial a la que le corresponde la investigación y sanción de estos hechos que sí se han probado, pero que pasan a otro campo. O sea, hay que entender de que nosotros no podemos ingresar a otra función que es la función de la función jurisdiccional que le corresponde a la Fiscalía y a los jueces ejercer el rol que para sancionar estas inconductas se tiene que dar. Pero no, el informe que ustedes iban a preparar no iba a servir de antecedente para poder denunciarla penalmente. Ahora, ¿quién la denuncia penalmente? No. Nosotros en el informe hemos establecido trasladar todas las pruebas, los audios. No se olvide que va de una función del Estado a otra. Nosotros estamos entregando los elementos a la Fiscalía y la Fiscalía, en conocimiento de ellos, tendrá que requerir la comparecencia de los testigos que ya estuvieron, por ejemplo, en la comisión multipartidista y deben ser mucho más incisivos, mucho más prolijos en el análisis para luego concebir qué tipo de se tiene que incoar en este tipo de inconductas. Digamos, el procesamiento de la inconducta que ustedes encontraron en torno al tráfico de influencias, ¿cuándo se presenta ante la Asamblea Nacional, ante el Pleno, para que pueda ser evaluado? Nosotros teníamos un plazo improrrogable de 10 días. La asambleísta Norma Vallejo requirió algunos otros elementos que pretendían dilatar la gestión nuestra. Y 3 de los asambleístas, y de manera particular debo reconocer la participación de Noralma Zambrano, de la bancada de Alianza País Morenistas, para un poco poner en contexto las cosas. Ella también suscribió el informe porque consideró de que definitivamente los hechos que nosotros enunciamos en el informe están debidamente probados. ¿Cuándo lo entregamos? El viernes de la semana pasada. Y esperamos que la señora presidenta de la Asamblea, no más allá del martes o miércoles de la semana siguiente, luego de este asueto que tenemos, lo coloque en el orden del día para tratar de manera urgente. No podemos esperar de ninguna manera que el Ecuador esté expectante de un tema que le va a servir a la función legislativa para depurar su cuerpo. Veamos qué es lo que sucede entonces en este caso, que podría servir de ejemplo para lo que pueden o no pueden hacer, aunque para muchos está dentro de la lógica, los asambleístas, llamados padres de la patria. Gracias, Eliseo Acero, por estar esta mañana con nosotros. Al regresar del corte nos acompañará Sandra Quinteros, experta digital y exdirectora de Facebook en Colombia. Junto a ella hablaremos de la apertura de reconocidas plataformas de Internet en ese país. Ya volvemos, no cambie.